¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. El día de hoy, pues, jueves 10 de septiembre, ya 10 de septiembre. Entonces, si no tuviste la oportunidad de ingresar el día de hoy a la clase en vivo que tuvimos en la mañana, aquí te dejo el video donde te doy el resumen de todo lo que vimos en este día, ¿no? Pues ya sabes, septiembre 10, 2020, vamos a iniciar. El día de hoy tus compañeros y yo estuvimos trabajando en español. Español, ¿qué páginas? Pues la página 23 y 25. Así que por favor, abre tu libro en español, página 23 y 25, y ahí vamos a iniciar. Trabajamos con esta página que es la biografía. Déjame hacer aquí más grande mi pantalla. Muy bien, la biografía, con eso empezamos, ¿no? Dice aquí que la biografía, literatura. Pues tus compañeros me apoyaron leyendo. En este caso, por favor, apóyame leyendo tú también. Tú lee este texto. Dice aquí que actúo con respeto. Déjame leer esto nada más. Dice, nuestro segundo proyecto de este ciclo es escribir una biografía. Yo escogí a Nicolás porque me pareció interesante. De esta forma, lo vamos a conocer más y sabremos qué gustos tenemos en común. Nicolás es un excelente compañero y sé que seremos amigos. Entonces, ahí está, miren, ¿no? Entonces, el respeto siempre, recuerden, es lo que siempre les he dicho y lo que hemos estado hablando últimamente. Debe de haber respeto entre todos nosotros. Entonces, ¿qué es la biografía? Ahora sí entramos a esto. ¿Qué es la biografía? Tengo aquí que es un texto narrativo en el que se da fe de la vida y obra de una persona relevante. Cuando es el propio autor quien narra su vida, se le conoce como autobiografía. Entonces dice aquí, leemos la siguiente biografía, comentamos su contenido y hacemos una lista de sus características. Las escribimos en hojas opcionales. Entonces, primero vamos a leerla, primero la vas a leer, lee la biografía, después haz una lista de las características, qué es lo que, de qué habla en sí la biografía. Yo sé que habla de Donald Carl Johansson, pero ¿cuáles son las características? ¿Qué menciona? ¿Qué menciona de esta persona? Entonces tú pones ahí una lista de sus características y las escribes en hojas opcionales. Tus compañeros lo que me comentan era que decía el nombre, la fecha de nacimiento. Entonces tú léela y ve qué otras cosas son las características que muestra esta biografía de la persona de la que está hablando. Entonces ya de ahí te la lees toda y dice aquí que para elaborar una biografía deben tomarse en cuenta los datos más relevantes del personaje que se reseña. Usualmente encontramos la siguiente información en la biografía. Dice nombre completo del personaje, claro, y en su caso nombre por el que se le conoce, si es que tiene algún apodo, ¿no? Lugar y fecha de nacimiento y en su caso defunción, si es que ya falleció o no cuando la persona ya falleció. Dice, en ocasiones se cita entre paréntesis después del nombre del personaje. Entonces, lugar y fecha de nacimiento, como lo estamos viendo aquí, vean. Dice Chicago, Estados Unidos, 28 de junio de 1943. Entonces, tenemos que poner toda esta información entre paréntesis. Hechos importantes por los cuales se le reconoce. ¿Qué es lo que hizo en su vida? ¿Qué aportó a la humanidad? Anécdotas sobre su vida personal que hayan sido relevantes para la consecución de sus logros. Pues anécdotas sobre su vida personal es como cuando esa persona que le cayó la manzana en la cabeza y dijo, oh, la gravedad. Esas son anécdotas de la vida que le ayudaron a conseguir sus logros. Y pues nexos con otros personajes. Este personaje actuó o este personaje trabajó con tal persona, ¿no? Entonces un nexo con otros personajes famosos. Dice aquí la primera actividad que contestaron tus compañeros el día de hoy era de leer la biografía de Donald Johansson y completo los siguientes datos. Entonces, ¿cuál es el nombre de la persona? Lugar y fecha de nacimiento. Tres de sus logros más importantes. ¿Cuáles fueron esos tres logros más importantes que menciona su biografía? ¿No? Entonces ahí está. Cuando elaboramos una biografía, uno de los recursos que más empleamos es la descripción para proporcionar detalles sobre el personaje famoso, su vida y su obra. Entonces siempre vamos a describir a esta persona, ¿no? La persona muy inteligente, la persona, trabajó en esto, entonces siempre vamos a describir las acciones que hizo. Usando la descripción dice aquí que se pueden exponer ya sea rasgos físicos, prosopografía, o sea, cómo era, alto, bajo, piel morena, piel blanca, cabello largo, cabello rubio, emocionales, virtudes y aptitudes, etopeya. Pues las emocionales, cómo era, esta persona era muy feliz, esta persona era muy risueño, entonces se cuenta que era muy tal. Pues ahí ya lo está describiendo sus emociones. O una mezcla de las dos, que ya sería el retrato, ¿no? También se pueden describir lugares, o sea, lugares donde creció, donde vivió,
y acciones, lo que hacía en su vida diaria. Puedes describir, para describir, perdón, dice aquí usamos adjetivos calificativos que nos ayudan a enriquecer el sentido de un sustantivo. Entonces, adjetivos calificativos son como los que te mencionaba. Él era alto, él era bajo, él era delgado, él estaba gordito, él tenía el pelo largo, entonces él tenía ojos azules. Entonces, de esa forma es como estoy calificando los rasgos de la persona con adjetivos calificativos o adverbios. ¿Qué es un adverbio? Dice que son las palabras que amplían la forma en que se realiza la acción. Ejemplo, yo manejé cuidadosamente. Ese sería un adverbio. Yo manejé cuidadosamente. Yo corrí rápidamente, perdón. Entonces ahí está. Un adverbio son esas palabras que modifican la forma en la que hago una acción. Yo puedo decirte nada más, yo corrí, pero quiero darle más emoción a mi acción, entonces diría yo corrí rápidamente. Entonces dice aquí, cuando en una oración utilizamos un adjetivo y un adverbio, formamos frases adjetivas. Por ejemplo, entonces aquí en una frase adjetiva utilizamos un adjetivo y un adverbio. El descubrimiento de Lucy es su más grande logro. Entonces, más es mi adverbio. ¿Por qué? Porque me está dando más énfasis en este ser. Es más. Entonces, es más. Está modificando al es. Yo podría decir el descubrimiento de Lucy es grande, es un gran logro. Pero no, yo quiero darle más énfasis a este ser. Entonces, más grande, grande, entonces ya sería mi adjetivo. Estoy calificando la forma que es más grande, logro. Dice aquí que busca en internet una fotografía de Donald Johansson, la imprimes y la pegas en el siguiente espacio, aquí donde está en blanco. Pero, en este caso, no ocupas imprimirla si no tienes dónde imprimir, ¿cierto? Dibújalo, trata de hacerlo. Algunos de tus compañeros en la clase lo dibujaron y les quedó muy bien. Y escribe una descripción de que incluye frases adjetivas. Ya vimos que es una frase adjetiva, donde hay un adjetivo y un adverbio, ¿claro? Entonces tú puedes decir, él trabajó arduamente en sus grandes descubrimientos. Y ahí está, ya puse un adverbio y un adjetivo juntos, ¿cierto? Pues eso fue lo que hicimos el día de hoy con español. ¿Y sabías que el nombre de Lucy, o sea, Lucy se debe a que los estudiosos escucharon una y otra vez la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles mientras celebraban, bailando y cantando el hallazgo? Por ello, alguien propuso usar ese nombre y desde entonces quedó nombrada de esta forma. Entonces, el nombre de Lucy salió de una canción. Mira, qué interesante, ¿no? Entonces, aquí está un dato importante. Por esto fue lo que hicimos, perdón, en la clase de español. Después de ahí nos fuimos a historia. Vámonos a historia, pero ¿qué página? A ver, veamos. Historia. Trabajamos de la 27 a la 30. Por favor, ubícate en historia y vamos a la página 27. ¿Cierto? Entonces aquí está, en historia, esto fue lo que hicimos. Dice aquí que era la página 27. Desde la página 27 tengo aquí la prehistoria económico, social y cultural. Actúo con respeto y mira, el maestro Oscar nos contó sobre la vida en la Edad de Piedra. Los primeros pobladores no tenían leyes escritas ni una autoridad que los castigara. Imagino que entre ellos se tenían respeto para vivir en paz. Entonces esto, antes no tenían leyes, antes no había como juzgado, no había policías que iban a poner en paz alguna de las situaciones que se saliera de control, ¿no? Entonces, por algo ellos a lo mejor y en ese tiempo se controlaban y tenían respeto y empatía con las personas que convivían, ¿no? Entonces, esto debemos aplicarlo también nosotros en nuestra clase, en su vida. ¿Por qué? Porque recuerden, el respeto es para vivir en paz, ¿cierto? Entonces, una vez que hay respeto, vamos a estar tranquilos todos. Leímos esta sección que dice la prehistoria se divide en dos grandes periodos. Prehistoria, edad de piedra, que es el paleolítico, mesolítico y neolítico, y la edad de los metales, que fue donde se descubrió el cobre y el bronce. Dice aquí que alrededor de esta época se dio la invención de la escritura. ¿Alrededor de cuál época? De la época de bronce, terminando la prehistoria e iniciándose el periodo de la historia. Recuerda que la prehistoria se le llama todo ese tiempo donde nadie hizo apuntes de lo que se vivía. Ya cuando se empezaron a hacer apuntes y se conoció la escritura, aquí dice cuando se inventó la escritura, es cuando llamamos historia. ¿Por qué? Porque está escrito específicamente qué es lo que sucedió en tales años. Antes de que existiera la escritura
le llamamos prehistoria porque no hay nada escrito en ese preciso momento, ¿no? Entonces empezamos a leer aquí la Edad de Piedra. Por favor, te pido que leas la Edad de Piedra, que es el Paleolítico, ¿no? Entonces aquí dice todo lo que utilizaban. La Edad de Piedra entonces fue cuando empezaron a construir sus herramientas de piedra principalmente y también de hueso y madera. Entonces eran nómadas en esta época y pues ¿a qué se dedicaban? Pues la caza de animales, ¿cierto? Entonces dice aquí que una de las problemáticas era la caza de animales grandes, pero con el desarrollo de las herramientas que inventaron, pues eran más fuertes y sofisticadas como la lanza y el arco, cazaban ya ahora sí búfalos, caballos o mamuts, ¿no? Entonces, y en las zonas de costa capturaban animales del mar. Entonces ahí está. Gracias a al desarrollo de las herramientas, menciona la lectura que permitió que construyeran refugios, cuevas. Y pues continúa leyendo aquí, ¿no? Continúa leyendo todo esto, el paleolítico, ¿no? Para que tengas una idea de todo lo que estuvimos hablando en la clase. Si tienes alguna duda, pues por favor pregúntamela en Classroom. Dice aquí que sabías que en el municipio de El Salto, Jalisco, en México, fueron hallados los restos de un mamut de más de 10,000 años. Imagínate los restos de un mamut. Aquí tenemos una pequeña imagen con la cual podrías darte una idea de cómo era, ¿no? Entonces, fíjate, los colmillos muy largos, y estaba muy grande, ¿no? Sus pies se ven medio raros, aunque su cuerpo era más grande, ¿no? Gracias a pues, todo lo que tenía encima. Entonces ahí está. Miren, miren, entonces aquí también fue donde empezaron a hacer las pinturas rupestres en esta época, que era donde dibujaban en sus cuevas, miren, diseñaban a lo mejor y cuando se iban a cazar. Dice aquí que dibujaban leones, búhos, panteras y muchos otros animales. No eran porque eran sus alimentos, sino que creen que fueron por propósitos decorativos o religiosos. Y también en esta época fue cuando descubrieron el fuego. Aquí en la lectura nos menciona que no se tiene a ciencia cierta si fue hecho por un hombre o se obtuvo de un incendio o una erupción volcánica. Pero gracias a descubrirlo, pues ya los hombres empezaron a cocinar sus alimentos, empezaron a utilizarlo para que les diera calor y también para alejar a los animales salvajes, ¿no? Entonces ahí está esta época. Y el Mesolítico, pues aquí dice que aproximadamente 10,000 a 5,000 años antes de Cristo, aquí fue en el periodo que las glaciaciones terminaron. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el hielo, las grandes extensiones de hielo se derritieron. Con esto fue cuando el mundo se dividió. Recuerda que antes existía Pangea, que era un solo continente. Entonces, cuando se derritió el agua, subió el nivel del mar y tapó ciertas partes de la Tierra que ahora, por eso es de que estamos divididos. Antes estaban todos juntos y es por eso de que estaban de un lugar a otro. Entonces, dice aquí que en el Mesolítico fue cuando apareció la revolución neolítica también, ese es el otro periodo. Recuerda la revolución neolítica, que es lo que vimos en la sección de inglés, que es cuando los humanos decidieron ya quedarse en un lugar y no estar de un lugar a otro, ¿no? Viajando por todo el mundo. Entonces aquí está. Ahí fue cuando empezaron a cultivar, empezaron a inventar los sistemas de riego, si te acuerdas que lo vimos allá, empezaron a escribir los calendarios para pues las cosechas, ¿no? El arte, la cerámica, la cestería, que es crear cestos o canastos, así como los de ropa, que son hechos como con hierbas, entonces de esos son. Y fue cuando empezaron pues a generar fuentes de trabajo, fue cuando esto provocó el rápido crecimiento de las poblaciones y la aparición de diferencias sociales. O sea, ya fue cuando pues cuando ya empezó a haber clasificación, ¿no? Clase alta, clase media y clase baja, porque eran los que creaban trabajos. En la tarea aquí les quedó esto. Investigo 3 lugares donde hay restos o vestigios de la edad de piedra y los dibujos en una hoja, perdón, no media cartulina, va a ser en una hoja blanca. Por último, la tarea también es esta, completo la siguiente tabla. Aquí vas a poner los periodos, aquí tenemos paleolítico, entonces aquí pones el otro periodo y el otro periodo. Me vas a decir, pero ¿cuáles son esos periodos? Los vimos al inicio y los tienes aquí, mira. Periodo, paleolítico, mesolítico y neolítico. Ahí está. Entonces vas a hablar de todos ellos, de esos 3, porque nada más tienes pues 3 espacios. Vas a poner en qué año sucedieron y ahí viene, año tal antes de Cristo. Los avances que descubrieron en el paleolítico, ¿qué descubrieron? ¿Recuerdas que era la edad de piedra donde hicieron herramientas de piedra, madera y hueso? Entonces esos eran los avances. ¿Qué actividades realizaban ahí? Me acuerdo que iban a cazar, perdón, de lugar a lugar. Y la vida, ¿qué forma de vida llevaban? Nómadas, sedentarios, ya cultivaban o no, ¿cierto? Entonces tú aquí vas a llenar esto leyendo la información de arriba. Entonces esto fue lo que les quedó de tarea para hoy de historia, por favor.
Y con eso terminamos el día de hoy. Gracias por ver el video, gracias por darle like, suscríbete. No, no es cierto. Entonces, gracias. Realiza tus trabajos, ya están las carpetas en Classroom ahí. Muchas gracias y que tengas buenas tardes.